Empezamos la clase del 7 de octubre del 2020 y como es reincidente ver lo que vimos la clase pasada, por favor, chicos, ayúdenos recordando qué fue lo que vimos la clase pasada, por favor. Los hiperónimos y los hipónimos. Qué lindo cuando hablan muchos a la vez, excelente. A ver, hablamos acerca de los hiper, recordemos que ese prefijo es algo grande. Grande. Exacto, hiperónimos. ¿Y qué son hiperónimos, jóvenes? ¿Qué es un hiperónimo? Es un conjunto que señala Es una palabra que señala un montón de cosas. de seres. Chévere, muy bien, excelente. Es una palabra que nos indica o que señala un grupo, una clase de cosas, ¿no es cierto? Y el hipónimo es una pequeña parte de ese conjunto. Es un término del conjunto. Es un término específico de ese conjunto grande que se llama hiperónimos. Excelente. Es un tema súper fácil. Además de ver los hiperónimos y los hipónimos, vimos la cohesión textual. Vimos cohesión textual. Excelente, chicos. ¿Qué es cohesión textual? Unidad o unidos, que están unidos. Excelente, Michelle, muchísimas gracias. Cohesión, poníamos el ejemplo, este curso tiene cohesión, ¿no es cierto? Porque este curso tiene unidad. Entonces, la cohesión textual es una característica del texto, ¿no es cierto? Es una cualidad del texto. Y dentro del tema que estamos viendo, sustitución pronominal, esta cohesión textual utiliza es como un recurso que utiliza, ¿no es cierto? Para que se visualice la cohesión, unidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí la cohesión textual que decimos que es la unidad, ¿no es cierto? Y como recurso tenemos la sustitución pronominal. ¿Qué entendemos cuando hablamos de sustitución pronominal? Se reemplaza el pronombre. ¿Qué más? Sustitución. El reemplazo pronombres, posesivos y indefinidos o cuantitativos. Excelente. La sustitución, ¿no es cierto? Sustitución, reemplazo. Pronominal, nominal quiere decir, o nos orienta que van más o menos por el nombre, ¿no es cierto? Entonces, sustituye, reemplaza al nombre. Tenemos pronombres personales. Los pronombres personales, ¿a quién reemplazan? A los nombres. Al nombre. Los pronombres posesivos, de posesión, como que yo tengo un libro. Posesión o pertenencia. Excelente, Gerau. Y los pronombres demostrativos. Señalan relaciones espaciales. Señalan un lugar, nos indica un lugar. Al momento de que decimos señala relaciones espaciales, gracias, Michelle, y hablamos de que nos indican lugares, sitios, ¿no es cierto? Y finalmente los pronombres indefinidos y cuantitativos. ¿A quién sustituye? Sustantivo de manera poco concreta. Al sustantivo de manera poco concreta. Excelente, chicos. Por favor, Alir Ortiz, tengan la gentileza de prender su cámara. Dylan Quinaucho, Salazar Josué, Janes Emily. Por favor, enciendan sus cámaras. Excelente. Excelente, chicos. Entonces, continuamos con esto de la cohesión textual, de la unidad, de la cualidad del texto llamada cohesión textual, y vamos a hablar específicamente de la sustitución pronominal. Entonces, en el punto número 13 de la página 44, continuamos con las actividades. Sí, ahí tenemos un cuadrito en el cual existen pronombres personales. Aquí vamos a ver las formas tónicas y las formas átonas. ¿Sí? Entonces, la primera persona es yo, la segunda persona es tú, la tercera persona es él o ella. Atentos con esta persona. Se diferencia del artículo, ¿no es cierto? Él, ¿por qué? Porque este pronombre tiene tilde. Atentos con esto, chicos. Se diferencia del artículo él, este pronombre, porque lleva tilde. ¿No es cierto? Entonces tenemos las tres primeras personas, en singular, yo, tú, él o ella.
Ese él se diferencia del artículo porque lleva acento, porque lleva tilde. Y tenemos las personas en plural, la primera persona nosotros o nosotras, segunda persona ustedes, tercera persona ellos, ellas. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a ver este recurso que utiliza la cohesión textual, la cualidad del texto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo las formas de los pronombres personales se cambian, ¿no es cierto?, a los posesivos, por ejemplo. Aquí tenemos en las formas me, mi, conmigo, que pertenecen a la primera persona del yo. Tenemos además te, ti, contigo, que pertenecen a la segunda persona, que corresponde al tú, y se, lo, la, le, consigo, sí, que corresponde a la tercera persona del singular, a la persona él o ella. Además, en las formas de plurales, la primera persona encontramos el nos, la segunda persona encontramos el es, estos están en plural, obviamente, ¿no es cierto? Y la tercera persona, los, las, les, se. Como ejemplo, por favor, ayúdanos a leer, señor Mateo Pico, por favor. Mateo Pico no está disponible. Por favor, ayúdenos. Nunca veo esta imagen, la segunda. Por favor, ayúdenos, señor Rubio Johan, a leer los ejemplos, por favor, del recuadro del punto número 13. Hey, señor Rubio Johan. Despierte. Lice, ¿me escucha? Sí, Mateo, aquí te escuchamos, por favor. Ya, Ayúdanos con la lectura. ya. Esto no me conviene. A ti te creo. Se lo dijeron a él mismo. Nos critican sin razón. A ustedes no les importa. Los esperamos a todos. Excelente, señor Mateo. Muchísimas gracias. Tenemos esos ejemplos en donde tenemos subrayados las formas personales, ¿no es cierto?, que le reemplazan al nombre. En el primer ejemplo tenemos me, la segunda persona ti, te, ¿no es cierto? Él, en el tercer ejemplo, en el plural nos, en la segunda persona del plural les, y en la tercera persona del plural los. Excelente, entonces, por favor, un voluntario. Salazar Josué, por favor, tenemos abajo del recuadro azul 3 elementos, por favor, léalos, de lectura, tenga la gentileza. Ya. Pronombres posesivos, pronombres demostrativos y pronombres indefinidos. ¿Y los ejemplos? ¿Se olvidó? Ejemplo. Mío, tú, mío, tuyo, nuestro. Pronombres demostrativos. A, ese, a, aquel, aquella, estos, esos, aquellos. Pronombres indefinidos. Uno, muchos, pocos, algunos, otro, ninguno, cualquiera. Excelente, Josué. Muchísimas gracias, chicos. En el punto número 14 tenemos una lectura. Sí, esta lectura van a realizarla conmigo y vamos a identificar el pronombre que está en negrita, por cuál persona está reemplazado, ¿no es cierto? Entonces, tengan la gentileza, yo les voy a leer este recuadro que se llama lapsus calami. Un lapsus calami es un error involuntario, nos tenemos ahí en el glosario, ¿no es cierto? Entonces, atentos, por favor. En la columna todo cambia, escrita por mí, ese mí, ¿a quién está reemplazando? A la primera persona. La primera persona. Yo. Pero ¿a quién es esa primera persona? Yo. Yo. En el texto, ese yo
ese mi está reemplazando a alguien, a la persona que Está hablando. está, Escribiendo. que escribe. ¿Quién es el que escribe? Simón Espinosa. Simón Espinosa. Ajá, pero ya, excelente. Simón Espinosa se le escribe. Pero ese mi reemplaza al autor. Sí, entonces atentos. Ustedes en la linita, en el recuadro de al lado, ese mi reemplaza al autor. Excelente, Michelle. Entonces, en la columna, todo cambia. Escrita por mí, ese mi reemplaza al autor. En la edición del domingo 23 de marzo, se me. Ese se me fue el siguiente error. Ese se me, ¿a quién está reemplazando? Otra vez. En la columna todo cambia, escrita por mí, en la edición del domingo 23 de marzo, se me fue el siguiente error. Ese se me, ¿a quién está reemplazando? Al singular de la primera persona. Sí, está reemplazando el singular de la primera persona, pero ¿a qué parte de la oración, a qué parte del texto está reemplazando? Al error que hizo él. Excelente, Gerau. Al error. Bien. Ese se me está reemplazando, esa forma está reemplazando al error. Excelente. La maquinaria del Holocausto tenía una red de 452.500 instalaciones en la Europa ocupada por ellos. A ver, escuchen, aquí hay una cosa. Ese se reemplaza al error, ¿no es cierto? Y el pronombre me, y esa forma me, ¿a quién reemplaza? Al autor. Excelente, al autor. Entonces yo no me había percatado, que yo pensaba que estaban los dos. El se reemplaza al error y el me reemplaza al autor. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí o estamos perdidos? Camila. Cuéntanos, ¿estamos perdidos? Todos estamos ahí. No, ¿Sí estamos ahí? todos estamos ahí. Excelente, muy bien, gracias chicas, chicos. Entonces, el se reemplaza al error, el me reemplaza al autor. Entonces, continuamos. La maquinaria del Holocausto tenía una red de 452.500 instalaciones en Europa ocupada por ellos. Ellos, atentos, para confinar y matar a sus víctimas. Holocausto Wikipedia eran 42.500 las instalaciones. Corrijo y lo lamento. Tenemos ese ellos que reemplaza en lo profundo ¿a quién? A todas las personas que iban a matar a sus víctimas. Sí, a las personas que iban a matar a las víctimas. ¿Cómo se llaman esas personas? Asesinos. Sí, pueden ser asesinos, pero esas personas que mataban, estamos hablando, cuando decimos Terroristas. instalaciones en la Europa ocupada por ellos. Estamos hablando de la guerra, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la ocupación que ejerció estas personas, estos asesinos que los decimos. Entonces, al momento de que estamos hablando de los asesinos, estamos hablando de los... ¿Quiénes ocuparon Europa en la guerra? Los soldados Los soldados. ¿Soldados de qué ejército? de Europa. Español. Europa. La Segunda Guerra Mundial, ¿saben por qué se dio? Porque Alemania invade Polonia. ¿No es cierto, Victoria? Sí, algo así. Se da por la ocupación, por la expansión. Entonces Alemania invade Polonia. Entonces, esos alemanes, ¿cómo eran conocidos esos asesinos alemanes? Los Nazis. Los nazis, excelente. Ellos, escuchen otra vez, la maquinaria del Holocausto tenía una red de 452.500 instalaciones en la Europa ocupada por ellos. Ellos reemplaza ¿a quién? A los nazis. A los nazis. Los nazis, excelente. Y en la última oración tenemos corrijo y lo lamento. Ese lo ¿a quién reemplaza? Al error que cometió por un cero.
el autor. Bien, Gerau, excelente. Al error. Entonces, volvamos a leer todo. En la columna Todo Cambia, escrita por mí, ese mí reemplaza al autor. En la edición del domingo 23 de marzo, ese se reemplaza al error, me reemplaza al autor, se me fue el siguiente error. La maquinaria del Holocausto tiene una red de 452.500 instalaciones en Europa ocupada por ellos. Ellos reemplaza a los asesinos, a los que ocuparon, a los nazis, excelente, para confinar y matar a sus víctimas. Holocausto Wikipedia, eran 42.500 las instalaciones, corrijo y lo reemplaza al El error. error. Excelente, muchísimas gracias, chicos. Entonces, ahora en la siguiente página ustedes tienen este artículo que se llama Alacranes. Leámoslo en voz bajita, por favor, cada uno de nosotros, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Vamos a reemplazar estas formas, ¿no es cierto? Y vamos a entender a qué está reemplazando estas formas, a qué están sustituyendo. Sí, entonces tenemos unos minutitos, por favor, para leer. Me avisan cuando ya acaben. Empezamos en este momento, por favor, concéntrense. Lectura comprensiva y empezamos, jóvenes. Señor Ortiz, ¿usted está trabajando? Ariel Ortiz, ¿estás trabajando? Ariel Ortiz. Sí, licenciado, estoy trabajando. Ya, oye, por favor, baja un poquito la cámara porque solo me dejas verte esa parte de ahí, entonces no sé si estarás trabajando. Exactamente. Gracias, Ariel. Si tienen dudas, preguntarán, chicos. Por favor. ¿Acabamos, jóvenes? ¿O está muy difícil? Chicos, vamos a desarrollando rapidísimo esto porque no sé si ustedes se enteraron, pero nos informaron las autoridades de que tenemos 40 minutos de hora clase, ¿no es cierto? Pero que a veces como que se ocupa todo el tiempo y no tienen ustedes tiempo ni para ir al baño, ni
ir a ver el otro libro o esas cosas. Entonces, vamos a ocupar de los 40, 30 minutos. Entonces, traten de ser lo más puntuales posible para los 30, ocuparlos en su totalidad y que tengan un tiempito ahí para que vayan si es que necesitan ir a tomarse un vaso de agua, a ir al baño, a ver su libro, a desperezarse por ahí, ¿no es cierto? Entonces tenemos 5 minutos, apuren. Vamos todos a leer, ¿ya? Entonces, por favor, atentos con la lectura. Yo les voy a leer y ustedes me van diciendo a qué esa forma pronominal, esa sustitución pronominal, ¿a qué corresponde? ¿Sí? Cuando vi la portada de su revista anterior, pensé. Cuando vi la portada de su, ese su reemplaza a... La portada. A la... ¿A quién? A la prensa creadora de la revista. No a la prensa, sino solamente a la... Al autor. A la revista, excelente, muy bien. Ese su solamente reemplaza a la revista, excelente. Cuando vi la portada de su revista anterior pensé, no sabía que existían alacranes azules. Luego, cuando leí que solo eran azules a los ojos de otros alacranes, pensé que sería chévere mirar en ultravioleta o en infrarrojo, cosa que los humanos no podemos hacer. Ese les agradezco, ¿a quién reemplaza? A los autores de la revista. A la revista, porque le dice les agradezco, ¿no es cierto? Les agradezco reemplaza a la revista, ¿no es cierto? Les agradezco y les felicito. Ese les, ¿a quién vuelve a reemplazar? A la revista. Excelente, muy bien. Ese les agradezco y les felicito son a la revista por brindarnos este pronombre proclítico, ¿no es cierto? Nos, ¿a quién está reemplazando? Al autor y a otros lectores. A los lectores nomás, porque dice, gracias por brindarnos. Nos brindan a todos los lectores, ¿no es cierto? Brindarnos reemplaza a los lectores. Les agradezco y les felicito por brindarnos información tan interesante en cada nueva edición, incluso sobre animales como estos. Este pronombre indefinido, no. Este pronombre, estos, indicativo, ¿no es cierto? Demostrativo, ¿a quién reemplaza? Al alacrán. Los alacranes, excelente. Estos que no están entre mis preferidos, este mis, ¿a quién hace referencia? A los alacranes. A las revistas leídas por el lector. No, escuchen. Dice mis preferidos, que no están entre mis preferidos. Es el autor. Animales preferidos del autor, excelente. Ese mis preferidos hace referencia a los animales preferidos de la autora, ¿no es cierto? La próxima vez que vea uno... El alacrán. Excelente, hace referencia al alacrán. Procuraré admirarlo por ser tan primitivo y tan azul. Si las fotos de la Antártida que salieron en la edición del número anterior Reemplaza al autor. Excelente, dejaron con la boca abierta. Las fotos. Excelente, las fotos de los alacranes, ¿no es cierto? Las de esos animales también. Excelente, chicos queridos. ¿Alguien tiene alguna duda con esta sustitución pronominal por si acaso? No, profe. No, profe. ¿Segurísimos? Sí, profe, seguros. Sí, entonces ya hemos completado el tiempo. Si no tiene nadie alguna duda, ponemos stop. ¿Tienen dudas?